Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Teníamos de hace tiempo esta fecha marcada en rojo en el calendario, porque hoy, en el momento en el que se está emitiendo esto, mejor dicho, en 8 de abril, es cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte de Picasso. O sea, que es un año redondo absolutamente para la figura de Picasso y para la cultura en Málaga, en definitiva. Efectivamente, uno de nuestros grandes tenía que estar en el podcast. Sí que ha pasado de manera un poco transversal por alguno de los capítulos. Recuerdo que hablamos del nacimiento, pero bueno, hoy, indudablemente, cuando se cumple ese medio siglo de la muerte de Picasso, tenemos que recorrer todos esos pasos del genio. Hablaremos de su vida en general, pero sobre todo a mí me interesa mucho la vida de Pablo en Málaga. Y bueno, y hoy tenemos al mejor invitado posible para que nos cuente esa infancia de Picasso. Sí, porque yo creo que en muchas ocasiones hemos hablado de la figura de Picasso, pero siempre lo hemos hecho alejándonos un poco desde el extrarradio, porque es verdad que nosotros no somos ningún experto. Entonces creo que la excusa del 50 aniversario de su muerte es el momento perfecto para que nos sentemos a hablar, y como tú dices, como un experto, para que podamos entrar en la figura de Picasso de verdad, y sobre todo, como tú dices, centrándonos en esa parte de la vida de Picasso en Málaga, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, la historia de Málaga. Pues sí, y hoy tenemos aquí con nosotros a Rafael Inglada, a quien le doy la bienvenida y le agradezco, por supuesto, que se haya escapado aquí al estudio para grabar con nosotros el podcast. Él es biógrafo de Picasso, uno de los que más sabe de la vida de nuestro artista más universal, y bueno, también es uno de esas referencias fijas en la casa natal de Picasso cada vez que vamos a disfrutar de ese espacio que a mí particularmente me encanta. Todo el mundo habla del Museo Picasso, pero a mí la casa natal de Picasso me parece un sitio absolutamente delicioso. Y bueno, Rafael, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast Memoria Sur, y nos vamos a meter a fondo, ¿no?, en la figura del bueno de Pablo. Pues nada, muchísimas gracias y por este día tan especial, ¿no?, que es un 8 de abril. Yo quiero preguntarte, antes de empezar, si alguien que no conoce la figura de Picasso, o incluso un niño malagueño que está creciendo y se da cuenta de que en Málaga hay un personaje que tiene esa magnitud, ¿quién es Pablo Ruiz Picasso? ¿O por qué es tan importante Pablo Ruiz Picasso? Bueno, yo creo que que Picasso es importante. Yo creo que el propio Picasso lo decía. Hay una anécdota que decía Picasso. Claro, yo empecé a dibujar y a pintar de niño. Dice, el secreto de esto está en que yo continué. Entonces, yo creo que esa perseverancia en Picasso, esa seguridad que él tenía a la hora de afrontar su propio trabajo o afrontar su propia vida, ¿no?, es lo que un poco le abrió camino. Luego también es verdad, yo siempre lo digo, que los que dan a conocer a Picasso son los galeristas, pero son también los poetas, son también los propios amigos, los escritores, los pintores del círculo más cercano, los marchantes. Esto es muy importante para comprender la estructura del nacimiento o del crecimiento de una figura, claro, de una figura que tan emblemática y tan universal como es Pablo Picasso. Yo creo que ahí empieza a estructurarse la talla, ¿no?, de este hombre. Es muy curioso porque Picasso tarda mucho. Esto me lo dijo, muy curioso, me lo dijo una cosa que me sorprendió mucho el propio sobrino de Picasso, Javier Vilató. Murió en 2000, creo, y en una de las conversaciones me dice, no, es que mi tío empezó a ser muy conocido, pero muy tarde. O sea, ¿quién era Picasso en los años 10, en los años 20, en los años 30? Incluso en esa primera etapa, ¿no?, en Málaga, donde pintaba con el padre, con el tío, en La Coruña, luego ya se va a Barcelona. Evidentemente, y en Barcelona es cuando él era un niño más. Cuando era un joven, estaba en La Coruña, estaba en Barcelona, era un alumno más de la Escuela de Bellas Artes. Destacaba porque hacía las cosas bien, pero también otros muchos niños la hacían. Sí, al final era un chico, claro, que seguía los pasos académicos, claro, en el sentido del academicismo. Sí, un buen estudiante, en definitiva. Pintura convencional,
Hombre, lo que pasa es que él tuvo un campo muy especial, porque el padre, como sabéis, fue profesor en la escuela. Primero fue alumno en la Escuela de Bellas Artes aquí en Málaga, en San Telmo, y el famoso histórico edificio de la calle Compañía. Y luego estuvo en Barcelona, luego estuvo en La Coruña y luego estuvo en Barcelona. Pero el padre de Picasso no solamente fue padre de Picasso, sino que fue también profesor suyo y fue también modelo de los primeros trabajos de Pablo. Esto es un camino, me parece que es muy importante para comprender esa formación de ese hombre al que llaman genio, ¿no? De una figura de esta talla, y es el ambiente en el cual Picasso se crea y se cría y nace, ¿no? Si a lo mejor el padre de Picasso, en vez de ser profesor, hubiera sido otra cosa, pues no sabemos los destinos. Desde luego, lo que sí es seguro es que el niño ya había nacido con algo un poco... Sí, algo diferente. Algo diferente, claro. Y algo que se reivindica mucho también en la pintura de Picasso, en ese concepto de artista total, era que su base, y volvemos un poco a lo mismo, ya si queréis nos metemos de lleno en la infancia en Málaga, es que la base era clásica y desde ahí pudo romper, pero sobre una base clásica que precisamente le inculcó su padre. Claro, evidentemente yo estoy convencido, y alguna vez lo he dicho y tal, que puede parecer un disparate, pero no es así. Si no hubiera habido en la vida de Picasso un periodo académico, hubiera habido en la vida de Picasso un periodo clásico. Es muy importante comprender ese periodo clásico, esa etapa de los años 10, del año 17, y de luego durante todos los años 20, esa facilidad, ese pulso que tenía y esa destreza con un pincel o con un lápiz. Todo esto proviene de una cosa muy sencilla, y son las academias de Bellas Artes, las cuales Picasso luego se quejó tantísimo, porque Picasso se quejaba de las escuelas de Bellas Artes porque las consideraba como un cajón donde todo el mundo tenía que dibujar y todo el mundo tenía que seguir los mismos paradigmas y las mismas estructuras del dibujo y tal. Picasso se quejaba de eso y de la falta de libertad de las escuelas de Bellas Artes, pero qué duda cabe que eso le sirvió muchísimo, ¿no?, para ser un maestro del dibujo, para ser un maestro de la línea. Cuando Picasso muchas veces se lo ha comparado, por ejemplo, con Ingres o con Ingres, para decirlo más exactamente en un tono francés, cuando se le ha comparado con eso, hay detrás un trasfondo muy importante. Y el trasfondo importante en Picasso es el estudio en las academias, principalmente y evidentemente en la de La Coruña y en la de Barcelona. Nosotros, si vamos a la parte histórica, que es lo que hemos hablado Ana y yo, que íbamos a comentar o que vamos a charlar en este rato, vamos a meternos, si quieren, en el propio nacimiento de Picasso. ¿Qué sabemos de dónde nace, más allá de esa casa natal? Y alguna anécdota, como la que hemos contado por aquí alguna vez en el podcast, de que del propio nacimiento que fue difícil, exactamente. Estuvimos a punto de quedarnos sin Pablo. Totalmente, sí. Bueno, es una anécdota que se ha contado muchas veces, incluso el propio Picasso se lo contó a su hija Maya, ¿no? A la inolvidable Maya Ruiz Picasso, que también falleció en diciembre. Hace poco, sí. Y ella pues contaba eso, y contaba lo que estaba en los libros, porque Picasso es verdad que no era un teórico, pero sí que a los amigos más cercanos le contaba este tipo de cosas, y claro, imagínate. ¿Y la anécdota esa del nacimiento cómo es? Claro, el nacimiento es del parto tan difícil que tuvo, y que su tío Salvador Ruiz Blasco, hermano de su padre, que además era médico de sanidad marítima en el puerto de Málaga y tal, y pues ayudó en el parto, y dicen, bueno, pues la anécdota es que dicen que nació medio muerto y eso, y que el tío estaba con un puro en la boca y que le echó el humo
y que el niño al recibir el humo empezó a llorar. empezó a llorar y a reaccionar, ¿no? a la vida, ¿no? Esto lo ha contado el propio Picasso a su hija, porque también el parto de Maya fue un parto difícil, y entonces cuando ella hablaba del tema del propio parto suyo, cuando ella nació en el año 35, recordaba siempre las dificultades que tuvo el niño al nacer, claro. Lo tienen que bautizar casi inmediatamente. Bueno, en aquella época se bautizaba a los niños muy pronto porque existía ese peligro de mortalidad, y lo hacen en la iglesia de Santiago, ¿no? Sí, lo bautizan. La madre, de hecho, yo creo que ni siquiera puede ir al bautizo porque aún está convaleciente del parto tan complicado. Duro, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquella época se quería bautizar pronto, bueno, pues en esa costumbre, ¿no? De que si el niño moría, pues que al menos muriera como hijo de Dios. Eso. Y que esto era... Bueno, no, pues en este caso no, en este caso nació el 25 de octubre y lo bautizaron el 10 de noviembre. O sea, que no es que lo bautizaran al día siguiente, una cosa de esta. Es verdad, La madre evidentemente, que la mortalidad en esa época, sobre todo en niños y eso, era muy grande porque no tenía los medios, podríamos decir, había bastante falta pues de salubridad en las propias casas, ¿no? Pero lo bautizaron en la parroquia de la Merced. Y porque él pertenecía, aunque en la parroquia de Santiago, lo bautizaron en la parroquia de Santiago, pero quien lo bautiza es el párroco de la iglesia de la Merced, que era un antequerano que se llamaba José Fernández Quintero. Y él lo bautizaron en la parroquia de Santiago el 10 de noviembre de 1881. Y esos primeros años, Rafael, en Málaga, en la Plaza de la Merced, poco... Hay esos primeros pasos de Picasso en la vida y en el arte, porque bueno, todos sabemos que Picasso se fue pronto, que ya después existe, bueno, pues esa leyenda, ¿no?, del desapego con la ciudad natal, es como el eterno debate, ¿no?, de si Picasso quiso Málaga. Pero ¿cómo fueron esos primeros años? Bueno, los años muy normales, los años de un niño muy normal, que él fue el primer hijo del matrimonio, como sabéis, de José Ruiz Blasco, de María Picasso López, y tuvo dos hermanas más. Picasso había nacido en 1881 y su hermana Lola nació en el año 1884 y Concha nació en el año 1887. Y fue una familia normal malagueña, pues que un poco en el ámbito de la plaza de la Merced, sobre todo jugando con sus primos y tal, y su etapa pues escolar aquí en Málaga no tenía nada especial, ¿no? El padre, bueno, pues lo de la mano, un niño pues que iba entonces, por lo que hacían los niños en verano a la playa, o iban a la plaza de Toro para las fiestas de agosto y tal, y no era yo creo que no tenía ninguna cosa Picasso especial que sobresaliera ni mucho menos, ¿no? Era un niño muy normal, criado, eso sí es muy importante señalarlo, criado en un ambiente sobre todo donde predominaba la mujer, porque él cuando nace como se ve en el actual edificio donde está ubicado el Museo Casal Natal Picasso, pero luego cuando tiene unos 2 años y medio se traslada a 2 portales más allá, y allí es donde está viviendo casi a punto de cumplir los 10 años, que es cuando se marcha a La Coruña. Y ese ambiente en el cual se cría, eso es muy importante. El matriarcado. Completamente. Sí. Está la madre, hay una criada, está la abuela materna, están las 2 tías maternas. Y 2 hermanas, ¿no? También están las hermanas, Sí. las 2 hermanas también. O sea, ahí podríamos decir que los 2 únicos varones de la familia eran el padre y el propio Pablo. Cuando Picasso en un grabado, ya es muy mayor y se hace un grabado, y él mismo se representa con una corona de laurel y todo esto, y con un cetro, todo esto y tal, es porque él era el rey, en cierto modo, el rey de la casa. Y esto
es algo muy importante para comprender posteriormente la evolución y la concepción que tiene Picasso acerca de sus amantes, acerca de sus mujeres. Esto es fundamental, y no se ha ahondado mucho en esto, pero creo que es importante cómo un niño crece en torno a ese matriarcado, Ana, que tú estabas comentando antes, ¿no? Esto me parece fundamental para comprender no solamente la evolución y no solamente la formación de Picasso como hombre, sino también como artista. Indudablemente. Me llama la atención porque precisamente Picasso muchas veces representado en películas, cines, series, lo que sea, como un personaje incluso machista o que tiene un trato hacia las mujeres como que no es quizá el común en la época, pero que no responde a esa crianza que tú decías como en un matriarcado. Pues yo es que creo que ahora hay cierto revisionismo de absolutamente pero eso digo, no sé hasta qué todo, punto, eso iba a decir, no que sé lo hasta hemos qué hablado, punto que lo hemos hablado muchas veces en este podcast, esa obsesión por analizar con ojos de hoy lo que pasaba hace hace un siglo, hace 50 años. Entonces, en ese contexto, pues sí, pues hombre, si tú te pones a ver a Picasso, pues que desfilaron amantes, desfilaron mujeres, cogía una, dejaba otra, ¿verdad? Pues a lo mejor, y era una persona que era ya el genio y que todo fluía a su alrededor. Totalmente. Bueno, pues sí que puedes considerar que era una persona que hoy, desde luego, no pasaría por el canon de lo políticamente correcto, pero yo veo un poco pobre el estar en 2023 pues analizando con los ojos de hoy, que bueno, que hemos avanzado mucho, pero desde luego esta situación un poco de asfixiante corrección política pues no nos deja valorar en toda su esplendor lo que realmente fue Picasso, independientemente de su carácter, que sí que es cierto que tenía un carácter fuerte, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo con ese revisionismo infantiloide de ahora... Estoy completamente es que dentro de nada le vamos a quitar a Picasso el nombre del Museo Picasso. ¿Por qué? No, pero por eso lo digo, porque igual que se retrata así, que también sepamos que existe la figura como que se crió al fin y al cabo en un núcleo familiar con donde la mujer era protagonista. Y aquello le influyó para bien en su trabajo. Claro, es que nosotros nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Vamos a ver, nosotros tenemos a Picasso como el pintor del siglo XX. Es el gran pintor del siglo XX, aunque sea un pintor ya podríamos decir considerado de todos los tiempos. Pero es que Picasso en 1901, o sea, el primer año del siglo XX, tiene 19 años todavía. Pero tiene 19 años, pero ya es una figura, podríamos decir, formada. Picasso, los moldes de Picasso no son de una sociedad del siglo XX, son de una sociedad del siglo XIX. A mí realmente no me gusta hablar de estas cosas, pero es que me parece un disparate tan grande estas revisiones tan absurdas, porque vamos a ver, aquí estamos hablando de Picasso que si era un maltratador o no sé yo qué. Oye, la gente con la que vivió Picasso o las amantes era muy mujeriego, no lo podemos negar, pero también en el siglo XXI que estamos ahora mismo, ¿qué pasa? ¿Que no hay hombres mujeriegos o algo? Total. O sea, perfectamente. Entonces, pero ahí están los recuerdos. O sea, Fernand Olivier, por ejemplo, que fue su primera amante desde el año 1904 al año 1912. Pues yo no sé qué clase de maltrato tenía cuando no solamente vio tantísimos años con Picasso, sino que encima publica un libro que era Picasso y sus amigos, que ella empezó a darlo a conocer en la prensa de París y tal. Oye, y ella está hablando de Picasso, de los recuerdos que tiene tan bonitos, de los años del Bateau Lavoir, de sus amigos poetas, de su convivencia. Hombre, luego viene, bueno... Y todas además tuvieron un reflejo en su obra, Olga Conclova, todas han hablado... Y todas eran fundamentales además para el proceso creativo en Picasso. Eso era fundamental. Absolutamente. La obra de Picasso, y el propio Picasso lo decía, era como un diario. Cuando Picasso está viviendo
estaba casado con la que fue su primera mujer, que fue Olga, Koklova. que decimos Olga Koklova, aunque para Sí, decirlo bueno, muy de sí. eso, decir Olga Koklova. Bueno, pues con Olga Koklova, a quien conoce en el año 17 y se casa en el año 1918. Yo estoy convencido que en el momento en que entra en la vida de Picasso la que fue amante durante muchos años, María Teresa Walter, la madre de Maya, Olga no se daba cuenta que había un cambio en la pintura, que había otra mujer dentro de la pintura. Hombre, esto se ve enseguida. Olga no era tonta, ni cualquier mujer, eran mujeres a las cuales él quería y él apreciaba. Y nosotros, si conocemos a Fernand Olivier, o conocemos a Olga o a María Teresa, o conocemos a Dora Maar, o conocemos a Jacqueline, es gracias a Picasso. Gracias a lo inconmensurable de su obra, ¿no? Bueno, sí, pues cambió de amantes, cambió de mujeres, pero bueno, y qué sigue pasando hoy en día y no se discute eso. Lo que no se puede hacer es una revisión falsa, absurda y estúpida del personaje de Picasso, a través de anécdotas o a través de cosas que uno piensa, no, porque es que me lo han contado o es que yo lo he leído. No, hay que conocer un poco la figura de Picasso para comprender su grandeza y para comprender también su generosidad. Y además esa evolución que tú decías, que a mí me parece sumamente interesante, de que la obra de Picasso se puede ver a modo de diario personal, porque la vida era el arte y el arte era la vida, se ve muy bien en el Museo Picasso de Málaga. De hecho, el Museo Picasso de Málaga, más allá del de París o el de Barcelona, que son otra cosa, está considerado el Museo de la Familia, y ahí se ve muy bien, ¿verdad?, todo ese recorrido por lo que fue, bueno, pues la pintura, la vida, diario, ¿no? y sí, ese diario de se ve la vida de fenomenal, Picasso, se ve muy bien. Claro, el propio Picasso decía que él fechaba las obras, él, no desde el comienzo, por desgracia, pero a partir ya de los años 10 y sobre todo comienzos de los años 20, empieza a fechar las obras. Y decía el propio Picasso que ese era su diario. Claro. Y entonces estamos viendo, a través de esas fechas, estamos viendo la evolución de la pintura. Es una pena, realmente, a mí me parece, sobre todo para los que somos investigadores en Picasso, que toda la etapa del cubismo no hay casi obras fechadas. No sabemos si está pintado en primavera, en otoño, en invierno, un año antes, un año después. Siempre hay disputa por estas cosas. Pero Picasso se dio cuenta de eso y se cercioró muy bien en anotar las fechas. Desde el año, más o menos, desde mediados de los años 10, más o menos, empieza hasta el propio año de la muerte, que está fechando sus últimos dibujos en el año 1973. ¿Y qué anotaba? ¿La fecha exacta o el año? ¿Qué anotaba él? En la fecha exacta. Y a veces incluso ponía si era miércoles o era jueves o algo, porque Picasso le concedía una visión, una cosa muy especial al tiempo. Eso es lo que iba a decir, claro, que si lo fechaba es porque él tenía esa intención de verse en el futuro, en esa obra, por decirlo así. Claro. Él fechaba días, hay dibujos que están fechados días, mes y años, incluso la hora. Uh-huh. Por ejemplo, hay poemas de Picasso. Curioso. Que Picasso empieza a escribir poesía, ya bien avanzada su vida, en el año 1935, justamente cuando se separa de Olga. Ese año 1935 hay una crisis muy grande en la vida de Picasso. Hay muy poca obra pintada. Lo único, podríamos decir, pues conocido para el gran público es el famoso grabado en la Minotauromaquia. Ese año nace Maya. Ese año su amigo de la juventud barcelonesa, Jaime Sabarté, se convierte en su secretario, y ese año empieza a escribir poesía. Bueno, pues muchos de los poemas, a partir del año 1935, a veces incluso apunta la hora en que está escribiendo esos poemas. Un auténtico diario, sí, claro. Sí, y bueno. También con un sentido como de posteridad, ¿no? De saber que lo que quiere es dejar su huella en definitiva y que se entienda el contexto también de cuándo lo hace y de por qué lo está haciendo, seguramente. Uh-huh. Eso me parece bastante interesante, la verdad.
Y por volver un poco, que al final no hemos ido por las ramas, pero por volver a esa figura de Picasso en Málaga, hemos dicho que su infancia en definitiva fue la de un niño normal. ¿Cuándo deja Picasso Málaga y cuál es su destino? Por fecharlo y por saber un poco más sobre su historia. Picasso se va de Málaga a los 9 años, a los 9 años. Bueno, el padre resulta que había optado un par de veces para ser profesor en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña, y creo que fue el 4 de abril de 1891 lo nombran. A él lo nombran en 1891 catedrático, y entonces él puede ascender y entonces va a La Coruña. Él lo había intentado ya otras 2 veces y no le había salido el juego. Entonces al padre lo nombran ya catedrático, profesor de dibujo en el Instituto de La Coruña, porque el padre de Picasso aquí en Málaga fue profesor ayudante. Cuidado, no tuvo una plaza, podríamos decir, fija en propiedad. En propiedad. Y nada, y entonces, bueno, pues estuvieron todo el año 1891 aquí en Málaga. El niño estaba yendo entonces al colegio, que era el Colegio San Rafael, que estaba en calle Comedias, en el número 20 de calle Comedias, que ahora han abierto un hotel, me parece, en ese sitio. Y luego, bueno, pues el niño tenía que examinarse para acceder al Instituto de La Coruña. Entonces, claro, los lazos de unión con Málaga, o podríamos decir las relaciones o los contactos y tal, los tenía aquí en Málaga, no los tenía en La Coruña. Entonces a Picasso lo hacen examinarse aquí en el Instituto de Gaona. Entonces hace el examen de junio y tal, que consistía en un dictado y en una división y tal, y el niño, bueno, pues aprobó ese examen. Pero es muy curioso, porque yo leí en la prensa que ese año todos los niños habían aprobado. Era de pronto por el arte del misterio, todos los niños eran muy buenos, sí, y todos los niños habían aprobado y era un gran éxito y tal. Y entonces, bueno, pues fue nada más que examinarse, y la familia al poquísimo tiempo de echar todos los papeles para entrar en La Coruña, pues se fue toda la familia para allá. Vamos, se fue el matrimonio con Pablo y con sus dos hermanas, y allí estuvieron, bueno, pues desde 1800, desde la verano de 1891 hasta 1895. O sea, Picasso estuvo varios años sin venir aquí a Málaga porque estaba... Y ya luego directamente a Barcelona. Y luego ya desde 1895, en que pasan aquí el verano, ya se van directamente para París, ya para Barcelona. Ya luego en 1895 llega a Barcelona, y luego Picasso hace una serie de viajes a París. Hizo 3 viajes, primero con la Exposición Universal de 1900 y tal, pero no acababa todavía de acomodarse o de situarse en una ciudad tan grande como era París, claro. Pero él estaba empeñado en ir a París. Y ya en el año 1904, ya es cuando se asienta definitivamente en París. Primero, bueno, una serie de hoteles y tal, y luego ya en el histórico Bateau Labois, donde estuvo tantísimos años, que el propio Picasso decía que fueron los años más felices de su vida, los del Bateau Labois. Y ahí, a partir del Bateau Labois, que es cuando él llega en el año 1904, es donde empieza a arrancar realmente la figura más conocida del Picasso artista. Ana, se nos escapa ya el tiempo de las manos porque llevamos casi media hora. Sí, casi. A mí me gustaría preguntarle, ya que estamos en este podcast con motivo del 50 aniversario de la muerte de Picasso, alguna pincelada sobre la muerte de Picasso. El día y la hora probablemente no la sabremos porque no la fechó el artista, lógicamente que ya el día sí, el 8 de abril, pero cuéntanos algo de aquel día. No se sabe, yo no me acuerdo ahora mismo de la hora, pero sí se sabe la hora. Era por jugar con la idea de los cuadros. Sí, la hora exacta. Picasso, los últimos días, él había estado ya en el año 1900
1972, durante el invierno de 1972, había cogido un poco pues el frío, un poco esa congestión y tal. Claro, el hombre tenía 91 años, ¿no? Y de eso no se recuperó, ¿no? Pero bueno, él murió de una muerte, podríamos decir, natural. Natural, sí. Una muerte, pues natural. Es más, fíjate, es muy curioso, hasta la noche antes, porque él solía trabajar de noche. Él se levantaba tarde y tal, y solía trabajar de noche, ¿no? Bueno, pues la noche antes había estado trabajando, dándole un poco, bueno, pues de color y tal, a una obra que había hecho, bueno, 1 año o 2 antes, una cosa así, no lo recuerdo ahora mismo, pero lo importante es eso. Que estuvo activo hasta el final. Que estuvo activo hasta el último día de su vida, ¿no? Bueno, sabemos, bueno, pues que murió en su casa, en Mougins, en su casa que era, se llamaba Notre-Dame de Vie, y ahí, bueno, pues cuando murió, luego tardó unos cuantos días. Empieza la leyenda, muere el artista, aunque ya era una leyenda. Y luego, pues nada, al hombre, bueno, pues mientras le prepararon la tumba y todo esto, pasó unos cuantos días para enterrarlo en el castillo de Vauvenargues, que era la residencia anterior que él había tenido, y lo enterraron allí en un día de mucha nieve y de mucho frío. Fíjate. Y tal, y el propio... En abril con nieve y frío, que ya no pega, ya en plena primavera. En el sur de Francia, en los Alpes Marítimos, y el propio barbero de Picasso, que le unía unos lazos de afecto muy grandes por motivos de amistad y también pues políticos, y eso pues fue el que lo acicaló y le puso una capa española. Ah, qué bueno, eso no lo sabía yo. Que Picasso está enterrado con una capa española, ¿no? Y es un poco el último detalle, podríamos decir, que tiene en este caso su viuda Jacqueline con su marido, ¿no? Enterrarlo con una capa española, porque él siempre se había sentido muy español, muy andaluz y además muy malagueño. Quiso a Málaga. Quiso muchísimo Málaga. Uh-huh. Sí que es cierto que existe esa leyenda urbana de que... Bueno, de que Picasso fue joven y... Claro, y tenía ese apego, ¿no? En definitiva. Sí. Él le tenía muchísimo apego y él era muy orgulloso y todo el mundo le decía que era de Málaga y tal. Lo que pasa es que, claro, él se va con 9 años y luego claro, aquí es que no queda absolutamente nadie. Ya, ¿qué es lo que quedan? Pues tíos lejanos, primos, segundos de no sé yo qué y tal. Y entonces no hay un lazo de unión fuerte, no con Málaga, al contrario, por ejemplo, que en Barcelona donde empieza realmente a hacerse sus primeros grandes amigos, ¿no? La familia está en Barcelona, el padre muere en Barcelona, la madre muere en Barcelona, la hermana se casa en Barcelona, y todo el mundo, todo ese universo cultural, esa todo el universo artístico, allí, claro, estaba toda esa referencia, hasta su formación incluso política es de Barcelona. Luego, claro, el secretario suyo era de Barcelona. Todo giraba en torno a Cataluña. Y realmente, bueno, tenemos que comprenderlo, es lo que pesaba, ¿no? en la vida de él. Pero sin olvidar Picasso nunca sus orígenes malagueños, y esa raíz, porque él la dijo, siempre contó muchísimas anécdotas de su vida, de su infancia, del tranvía que subía a la calle La Victoria. Él contaba de los juegos en la Plaza de la Merced y tal, y de la playa, de los baños de la Estrella, cuando iba de niño. Él tenía una memoria muy prodigiosa de todo esto y se sintió muy malagueño. Y sobre todo, y siempre lo digo, que el auténtico Picasso malagueño quizá a lo mejor no se ve tanto en su producción de pintura o de dibujo o de grabado. Quizás ahí se puede perder un poco, pero sí se nota y sí se ve muchísimo en el Picasso poeta. El Picasso que escribe
poesía, ahí está hablando de los chorizos, de los huevos fritos, de las playas negras, de los Cuando manojos, mira hacia adentro. de los manojos de boquerones. los manojos de boquerones, Sí, bueno. de todo ese universo que sobre todo me lo contaba y con toda la razón el hijo de Picasso me contaba, y es verdad que ese mundo de su padre estaba lleno de sabores y de olores andaluces y malagueños, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, y lo llevó hasta el final de su existencia. Pues nos vamos a quedar con eso. Para mí ha sido El último mensaje muy bonito. Sí. Sí. Un placer de esas pinceladas, nunca mejor dicho, a la figura de Picasso. Yo creo que podemos repetir alguna vez para Sí, hombre, seguir te hablando de volveremos más. a secuestrar para el podcast Memoria Sí. Sur. Si te dejas secuestrar, nosotros encantados de secuestrarte. Pues Rafael, eso que mil gracias de verdad, que ha sido un placer. Pues nada, Gracias. pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí en un día tan señalado, señalado Como el y 50 tan aniversario. especial. Muy bien, pues nos volveremos a ver, Rafael. Pues Muchísimas nada, gracias. muchísimas gracias a vosotros. Nosotros, Ana, nos escuchamos la semana que viene para seguir contando más historias de Málaga, que yo creo que teníamos ganas ya un poco también de volver al estudio. Sí, vamos a volver al estudio con nuevas historias ya en modo Eso, primavera. exactamente, Que el invierno ha sido muy duro, Curro. De verdad. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.